Hola. Bueno, como decíamos ayer, esto es una anécdota por si hay gente que no lo sabe. Fray Luis de León, es que a mí cuando me lo contaron en el instituto me impactó mucho. Fray Luis de León, que por cierto recité un poema de él 6 o 7 vídeos atrás, él estuvo 5 años en prisión por la Santa Inquisición y él era catedrático. Y cuando después de 5 años volvió a su cátedra, comenzó la clase diciendo, como decíamos ayer, pues eso, como decíamos ayer, os dije que os iba a leer un texto de Pepe Reig, dedicado absolutamente a todos los Reig. ¿Qué clase de idioma es este? Pericolo no las tenía todas consigo, de modo que se concentró en la operación de servir un whisky a Claudia para no tener que oírla. Y aunque no sintió nada especial al abrir el congelador, retuvo en su mano izquierda algo cuyo nombre no pudo recordar. Era un objeto de plástico en forma de cuadrícula y en cada uno de sus agujeros se alojaba un cubito, también de plástico, rebosante de hielo y cubierto de escarcha. Esto último resultó importante porque habría debido de ser transparente si el agua fuera pura, y no lo era. Y porque el que estuviera nevado le hizo pensar en el tiempo. Sí, en el tiempo, pero no solo en un sentido práctico, a contar desde la última limpieza del frigorífico, sino también en el orden universal, como tiempo, blanqueando nuestros cubitos y nuestras sienes. Se preguntó de nuevo por el nombre de aquel objeto y sintió enseguida un dolor agudo en el estómago. Según se entra a la derecha, nada hay tan desconcertante como no poder nombrar algo. Olvidar una palabra es de alguna forma perder poder sobre la cosa referida. Por eso nos pone tan nerviosos. Nos pone tan nerviosos esa sensación de tenerlo en la punta de la lengua. Intentó llamarlo portacubos, pero le desagradó el guioncito mental que precisa ese concepto. Es una insuficiencia enorme porque carece de sonido con la única intención de incordiar a un enamorado de la claridad como pericolo. El tipo de persona que siempre habla como si de verdad hubiera una relación natural entre el lenguaje y la vida. Muy pronto, odió la palabra porque eran 2 palabras y ello le pareció un derroche inútil y una provocación. Miró el objeto aprensivamente. De seguir así, acabaría odiándolo también. Y tal vez fuera lo mejor tirarlo a la basura, ignorarlo para siempre, puesto que no podía poseerlo, ¿no? No lo tenía en la punta de la lengua. No, es que no lo había sabido nunca. Decididamente, no estaba nervioso por un olvido tonto. Estaba histérico porque era toda una parte del mundo la que se le escapaba entre los dedos. Como aquel hielo que ahora se derretía indiferente. Como aquella amante rubia que ahora gritaba desde la lejanía de su inconsciencia que volviera a ella, o al menos que volviera en sí. Tampoco ella entendía. Y Pericolo empezó a saberlo cuando vio su impaciencia tamborilear sobre la mesa. Ella no entendía nada y por eso él no quería oírla. Era tan conocida, tan fácil de definir. ¿Cómo pudo interesarle nunca algo tan explícito? Mujer, cabello... Claudia. Volvió a su heladora sintiendo que se jugaba algo relacionado con su integridad emocional. ¿Heladora? ¿Es así como se llama? No lo creo, se dijo. Alguna gente llama así al congelador. Esto debe proceder de los doblajes mexicanos. Estaba igual que al principio, en cierto modo igual que al principio del mundo. Imaginó al primer hombre caminando en el Edén con un trébol entre los dientes y poniendo nombre a las cosas. Esto es un árbol, y esto otro un río, y esto...
una mujer. Lo difícil no es crear el mundo, sino ponerle nombre. Una nueva punzadita en el duodeno le hizo ponerse verde y eso le recordó, vaya usted a saber por qué, el magnífico diccionario en rústica de ese color, pero desechó pronto la idea al comprobar que también eso está del revés, porque ¿cómo se puede buscar una palabra que se desconoce? Ay, ya basta. No. No puedes enloquecer por una cosa así, chico. Pero sí podía. Lo intentó de nuevo, proclamando la nueva definición en voz alta, saboreándola como si fuera definitiva. Cubitera. Cubitera. La miró con un brillo de esperanza. Cubitera, repitió. Su amante le miraba fijamente, con la boca abierta, y con una tristeza distante que se iba pareciendo a la indiferencia que él le brindaba. Cruzó aquellas larguísimas piernas que a él siempre le habían consolado de tantas cosas y que ahora parecían volverse invisibles a su extraña mirada. Lo que ocurre, dijo ella, sin querer creerlo, es que empiezas a pasar de mí, ¿no es cierto? Sí que debía serlo, porque Pericolo ni siquiera percibió el amargo reproche de Claudia. Esto es una cubitera, proclamó, y al hablar mostró la solemnidad de Adán firmando el decreto de nombramiento del mundo. Es una cubitera, ¿entiendes? Y todo lo demás no lo es. Claudia no estaba de acuerdo. Señaló un cubo metálico del que sobresalían unas pinzas para el hielo y desde su creciente alejamiento exclamó: «Esto es una cubitera y no eso. Y esta es mi copa. Y esta es mi copa, si es que aún vas a servirme el whisky». Era cierto. Se estaba equivocando nuevamente. Aquella cosa horrible seguía allí, desafiante, sin nombre y sin control. Parecía reírse desde su clandestinidad, mientras Pericolo temblaba africanamente, buscando un sentido a la existencia, un discurso para el mundo que huía a saltos de su cabeza, y Claudia, siempre Claudia, interponiéndose, enredándose en su desdicha sin pensar, sin abandonarse al vértigo de las preguntas y las palabras. Nos pasamos la vida, se dijo, haciendo cosas, usando las cosas, sin conocerlas, sin saber siquiera su nombre. ¿Cómo podríamos llegar jamás a dominar nada? Nuestra vida o nuestros sentimientos, si no pudiéramos definirlos. Había que empezar desde el principio, elegir con cuidado el camino. Apartó una silla y puso el objeto sobre la mesa, temblando, como si se tratara de una pieza valiosa. Metió la cabeza entre las manos y se mordió teatralmente el labio inferior. Interrumpió a su rubia amante de piernas interminables con un hosco «¡Cállate!». Cuando intentó de nuevo reclamar su atención, ella estaba tan y tan lejos. Empezaría por averiguar la razón de ser, el propósito para el que fue creado el dichoso objeto de pesadilla. Conocer lo esencial, aquello que lo hace distinto de las demás cosas del mundo, no era nada fácil. Su función no es producir hielo, porque eso lo hace el congelador, pero sin duda tiene que ver con ello. Veamos. Su forma está pensada para albergar agua en pequeñas cantidades que luego se ha de helar en forma de cubitos para enfriar la bebida. Sí. Esto es claro como el día. Ahora bien, no puede llamársele cubitera porque lo esencial no es contener los cubitos, sino el agua, que son antes que hielo. Pero también sucede que ese agua debe ser almacenada en recipientes con forma cúbica.
para que el resultado de la congelación nos proporcione esas piezas sólidas y frías tan agradables. Un momento. Esto no se sigue con la premisa. ¿Quién dice que deban ser necesariamente de esa forma y no, por ejemplo, esféricas? Como llamaríamos entonces a los hielos producidos. ¿Bolitas, sin duda? ¿Bolitas? ¿Y el recipiente entonces destinado a contenerlas se llamaría bolitera? Bolitera, dos problemas. No es una bolitera, lo que contiene bolitas de agua, sino de hielo, y cómo se extrae el contenido de un continente esférico, cómo se saca el hielo de una bola. No. No y no, exclamó. Se estaba perdiendo por ese camino. Tenía que ser mucho más sencillo. Se levantó con estruendo, estaba fuera de sí, y su novia empezaba a estarlo también. Claudia le miraba estupefacta, tratando de comprender qué había en ella que... No. Perícolo seguía gritando descompuesto. No, es que nadie va a poner orden. ¿Qué clase de idioma es este? Era la furia misma, el rostro desencajado, temblando de pies a cabeza. Un hilillo de baba descendía por la comisura de sus labios. Con un rápido movimiento había encendido un fogón de la cocina y arrojaba a él aquella cosa inefable. Un brillo atroz asomó a sus pupilas y se reía ruidosamente, histéricamente, sin parar de asaltos, mientras aquellos se derretían las llamas. No existe, ya no existe, ya nunca volverá a atormentarme, nunca más. Empezó a dar golpes a su alrededor y el estrépito de platos y de ollas que se estrellaban contra el suelo ocultó un extraño silbido procedente del fogón. La pobre Claudia estaba aterrada. Salió a la carrera, volcando sillas y tropezando con todo lo que pudo. ¡Un monstruo!, gritaba. ¡Es un monstruo! Se desgañitaba mientras intentaba abrir la puerta o, en su defecto, atravesarla. El fuego era ya una pira enorme donde se consumía la sensatez y la esperanza. Pericolo se volvió hacia Claudia, que forcejeaba aún con la puerta del piso sin ninguna filosofía. Ella al fin pudo abrir y, antes de lanzarse escaleras abajo, quiso concederse un placer en medio de la tormenta. Él encontraría la palabra que buscaba, pero la perdería a ella para siempre. La dijo. La pronunció con todo su desprecio, como un resumen del desamor y el soliloquio. Pero era demasiado tarde. Pericolo no pudo oírla por culpa de la explosión. La cocina estalló como un globo de niño. La última imagen de Pericolo conservaba la mirada ausente, pero una pregunta ingenua asomaba todavía a sus labios.